nombre es Marjorie Cisneros, soy miembro del área de exploración de GeoPUC. Quiero darles una calurosa bienvenida para esta segunda ponencia. Antes de iniciar, quiero explicarles lo que es GeoPUC. Bien, GeoPUC es una asociación estudiantil interdisciplinaria que busca contribuir con la comunidad universitaria y con la sociedad ingenieril a través de la difusión de temas geotécnicos, la promoción de la investigación en estos tópicos y la exploración. Actualmente se realizan ponencias cada viernes geotécnico, brindamos asesorías, se realizan publicaciones y las compartimos con asociaciones internacionales. También realizamos eventos geotécnicos tal como GeoWeek y muchas actividades más. Pueden encontrar más información acerca de nosotros vía nuestras redes sociales. Ahora, en esta oportunidad, vamos a dar pase a la ponencia, que en este caso será impartida por el ingeniero Salvador Sobrecases Martí. En esta oportunidad, él presentará el tema Actuaciones de mejoramiento en suelos potencialmente licuables. Vamos a darle ya la bienvenida al ingeniero Salvador. Le doy una calurosa bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha y se me ve? Sí. Se le escucha y se le ve bien. Sí. Vale, gracias Marjorie por la presentación. Entiendo que puedo continuar ya, ¿no? Con la exposición. Sí, por favor, comparte su pantalla. Voy a compartir pantalla, sí. Ya, vale. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, a Viaspuc como organizador principal del evento y a GeoPUC, que es quien me contactó y me propuso para pasar un ratito aquí con ustedes esta noche, hablar de geotecnia enfocada a las carreteras y, bueno, también agradecer a la Católica, que entiendo que es quien ampara todo este congreso que desde luego está teniendo bastante éxito por la cantidad de asistentes que veo. En esta ocasión, el tema que he traído para conversar con vosotros es sobre actuaciones de mejoramiento de suelos potencialmente licuables, ¿de acuerdo? La ponencia en un principio iba a ser compartida con un ingeniero que se llama Ricardo Valiente Sanz, pero a última hora le ha salido un contratiempo, así que lo vais a disculpar. Intentaré hacerlo yo todo, ¿vale? En vez de media hora escucharme a mí, pues tendrá que ser casi una hora. No va a poder ser partida como estaba prevista, pero bueno, al final vamos a contar lo mismo y no hay ningún problema. La idea es conversar enfocándolo, dado que el congreso es de carreteras, de obras viales, es enfocar el tema de los mejoramientos hacia este ámbito de la ingeniería civil, ¿no? Aunque al final es un tema que es bastante transversal a todas las especialidades, pero los ejemplos que vamos a traer hoy aquí son pues, aplicados en carreteras y que más aplican pues, sobre las estructuras, ¿no? que contempla una carretera, como pueden ser puentes, muros, terraplenes, etcétera. En la diapositiva vemos ahí como una línea de tiempo, ¿no? La idea es que hablemos de los mejoramientos de terreno, que echemos un vistazo atrás en el pasado, a ver cuándo surgen, desde cuándo los utilizamos. Veremos que aunque suenan temas bastante novedosos en principio, pues llevan muchos años, miles diría yo, como vamos a ver, utilizándose. Y bueno, son técnicas que existen desde hace mucho tiempo y que las estamos utilizando actualmente, ¿de acuerdo? Y luego también ver cuáles son las líneas futuras de aplicación de estos tratamientos de terreno, que es lo que nos espera por delante en este ámbito, porque es mucho lo que queda por investigar y por descubrir, porque si la geotecnia es una ciencia bastante joven, en realidad, como veremos, pues este tema de los tratamientos de terreno, desde un punto de vista tecnificado, todavía lo es más. Todo esto empieza con los sumerios, ¿no? Los sumerios de la antigua Mesopotamia es la primera sociedad que existió, ¿no? Al menos concebida como un grupo humano que convivió en sociedad, con un gobierno, con una ciudad, con una política, ¿de acuerdo? Entonces, estos señores se asentaron, como sabéis, sobre los ríos Tigris y Éufrates, que son zonas pues con suelos muy blandos, ¿no? Típicas zonas deltaicas, suelos con mucha materia orgánica, mucha arcilla, donde pues las construcciones son difíciles de llevar. Entonces, estos señores construían unos templos que se llamaban zigurats, no son como las pirámides de Egipto, es la imagen que vemos aquí abajo a la izquierda, voy a poner un láser. La diferencia con los egipcios es que los zigurats tenían una finalidad para ordenar, una finalidad cívica para el gobierno, para la ciudad, ¿de acuerdo? Y era como un monumento hacia los vivos, a diferencia de las pirámides de Egipto, ¿no? Que estaban pensadas para la perpetuidad, para que vivieran infinito y era como una ofrenda a los muertos. Quizá por esa razón hoy en día pues no encontramos zigurats en pie, ¿vale? Lo que tenemos
son imágenes o restos que no tan bien conservados como las pirámides, porque estaban concebidos con otra idea, al menos en cuanto a vida útil de esta estructura. Entonces, los sumerios ya utilizaban para cimentar unos terraplenes de acceso, que podrían ser como las de las carreteras de hoy en día, a estos templos, utilizaban esteras tejidas con juncos, ¿de acuerdo? Que vivían en mantos de arenas y que facilitaban el drenaje del suelo para que cuando construyéramos el terraplén tuviera un mejor desempeño, ¿no? Ese terreno de cimentación. Esto no deja de ser, en realidad, lo que hoy conocemos como un geosintético, como una geomalla, solo que utilizado, o en aquel momento se hacía con elementos naturales y hoy en día lo hacemos con elementos pues, artificiales, ¿no? Como además comentaba antes, que participaba un poco de la ponencia, que era muy interesante, de Kevin Zamora. Luego llegamos 3.000 años antes de Cristo a los egipcios, como comentábamos antes. Ellos también se asentaron en las márgenes del río Nilo. Características muy parecidas al río Tigris y Éufrates, son zonas, y en general todos los ríos tienen en las márgenes, al menos en la zona de las desembocaduras, que son zonas deltaicas, tienen suelos muy blandos, ¿de acuerdo? Entonces, para construir sus monumentos, que estos sí que eran monumentos enormes, ¿de acuerdo? Además, construidos con una fuerza laboral muy potente, llamémosles esclavos. Entonces, gracias a esa fuerza, o como consecuencia del uso de esa fuerza, pues se construyeron esos grandes monumentos. Tenían tanto peso estas estructuras, pues que también requerían mejorar sus terrenos, y ellos ya utilizaban unos pilotes de grava que llamaban, ¿no? Hacían como unas excavaciones donde colocaban grava y eso les ayudaba a mejorar el terreno. Incluso para construir pozos de agua, como vemos en la imagen de aquí abajo, ya utilizaban lo que hoy en día llamamos caisones, ¿de acuerdo? No es un mejoramiento de terreno, pero ya son técnicas de cimentación. O sea que mucho nos hemos fijado en el pasado para construir lo que hoy en día diseñamos, ¿de acuerdo? En el año 400 a.C. Vienen los griegos, ¿no? La civilización griega. Estos tienen la diferencia con los egipcios de que sus monumentos ya no son tan grandes, y es porque estos señores dejaron de utilizar esclavos, dejaron de utilizar fuerza laboral y se dedicaron más a pensar, ¿de acuerdo? Ellos desarrollaron mucho más la ciencia, tenían un trabajo donde premiaban a la inteligencia, podríamos decir, más que a la fuerza humana, y por eso teníamos monumentos un poco más pequeños en cuanto a envergadura en comparación con las civilizaciones que le precedían. El aporte de los griegos a la geotecnia, como comentaba, pues fue más en temas de ciencia, ¿de acuerdo? Empédocles y luego Aristóteles ya hablaban de los 4 elementos, ¿no? El agua, el fuego, el aire, la tierra. Esto lo hemos escuchado durante toda la vida, hemos visto muchos símbolos, la estrella de David, que es un poco lo que representa estos 4 elementos. Y al final es en lo que basamos hoy en día la geotecnia, ¿no? Seguro que los que os dedicaos a la geotecnia o ya habéis llevado los cursos de geotecnia, habéis hablado del modelo trifásico del suelo. Pues es esto, es lo que decía Empédocles hace mucho tiempo. El suelo, al final tenemos los espacios que están llenos de agua o de aire y luego tenemos la parte sólida, que sería el fuego o la tierra, ¿de acuerdo? La primera referencia escrita en temas de geotecnia y temas de tratamientos de terreno la hace Vitruvio, que era un arquitecto romano, ¿de acuerdo? En el siglo I a.C., en los 10 libros de la arquitectura, donde eran como unas reglas de construcción, ¿no? Como unas especificaciones técnicas que conocemos hoy en día, pero evidentemente mucho menos desarrolladas y más basadas en la prueba y el error que no en una ciencia como lo tenemos hoy en día. Entonces, Vitruvio decía que en el caso de que no se encontrase terreno firme, por ser suelo, tierras de acarreo, movedizas, zonas pantanosas, dice, se acabará y ahondará la zanja hasta un cierto límite y se hará una estacada con cuartones chamuscados de álamo negrillo, de olivo, da una serie de características a esos materiales que tenemos que meter, ¿no? Esto ya es la antesala de lo que hoy en día conocemos como serían los pilotes de madera, ¿de acuerdo? Hincados. Entonces ya con todas las civilizaciones anteriores, pues Vitruvio y en las construcciones romanas ya empezaban a poner en práctica todo esto o continuaron poniéndolo en práctica y ya empezaron a dejarlo escrito en libros, ¿de acuerdo? Como comento, el primer texto que hace referencia a un mejoramiento de terrenos que estamos viendo. Como consecuencia, pues cuando fueron a construir el Coliseo romano, que junto con el maravilloso Machu Picchu que tenemos aquí en Perú, pues también es una de las maravillas del mundo, allí se encontraron también grandes espesores de suelo muy, muy, muy
pobres desde un punto de vista geotécnico, entonces tuvieron que hacer grandes excavaciones y rellenarlas con una especie de argamasa de cemento con ceniza volcánica, que al final es lo que hoy conocemos con el nombre de concreto, ¿de acuerdo? Los romanos ya utilizaban esto, luego nos dejaron el legado más en Europa que en Latinoamérica, ¿no? De las calzadas romanas, que pues hasta hoy en día hay ciudades con muchos kilómetros de calzada romana. Y historia más reciente, por ponernos en el contexto del país en el que estamos, aunque me han comentado también que hay países de otros países de Latinoamérica, pero bueno, la exposición está un poco más pensada en Perú, igualmente es aplicable a todos sitios, pero la fabulosa civilización inca, pues ellos ya aterrazaban los taludes, ¿no? Con fines de agricultura, ¿vale? Para facilitar el drenaje de las aguas, las canalizaciones, poder regar, facilitar las plantaciones, pero en cierta manera permitían la agricultura en laderas muy inclinadas, que hoy en día pues nos copiamos de ellos para todo esto, no hemos descubierto nada, sino que solo estamos tomando el legado de las civilizaciones antiguas, milenarias, podemos decir, y lo que le hemos puesto es técnica a las cosas. No hemos hecho nada más y desarrollado pues la tecnología, ¿no? Pero la base prácticamente es la misma que la del pasado, ¿no? Ellos han sido grandes ingenieros y pues gracias a ellos pues nosotros hoy en día hemos desarrollado mucha tecnología y lo usamos a nuestro favor. Entonces, con estas terrazas que ellos construían en las laderas, estaban estabilizando taludes, ¿no? Estaban, pues lo que hoy en día conocemos como un abanquetado, que lo que hacemos es quitar peso en la cabeza del talud para que incremente el factor de seguridad. Además, con esto lo que hacían era evitar que se erosionaran las laderas con el paso del agua y pues conseguían un mejor desempeño del terreno donde ellos construían en esas zonas imposibles o impensables hoy en día de poder construir una civilización, pues ellos podían hacerlo, ¿de acuerdo? Hasta que llegamos ya a la geotecnia moderna. En el siglo XIX hay un cambio de escala en los problemas, los sistemas constructivos tradicionales empiezan a fracasar, ¿vale? Antes me refiero a las civilizaciones antiguas, se basaban en el prueba y error. Eso hoy en día no funciona, el error no se concibe, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día no podemos probar, no podemos errar, los diseños tienen que ser seguros y para eso pues hemos profundizado mucho en el campo de la ingeniería geotécnica y hemos, como comentaba, tecnificado mucho los procesos constructivos que hoy en día, que en el pasado utilizaban, además de que hemos desarrollado normativas y un sinfín de bibliografía que nos permite hoy en día diseñar proyectos con éxito, ¿vale? Los que se diseñan sin éxito es por una mala práctica nuestra, ¿vale? No deberían pasar catástrofes en el mundo de la ingeniería. Entonces, aquí en esta imagen, a mí esta imagen me gusta mucho porque vemos a la izquierda a Bierrum, a la derecha a Casagrande y en el centro a Terzaghi, ¿no? Esto es el tridente geotécnico. Todo lo que sabemos se lo debemos a ellos y estos señores son, pues, haciendo una equivalencia en el fútbol, pues podrían ser Messi, Neymar y Suárez. No nombro a Ronaldo porque no lleva a nivel de ellos, pero pues son a quien le debemos todo hoy en día o parte de todo lo que sabemos. Entonces, llevando ya al tema de los tratamientos de terreno, reconduciendo ya dirigiendo la exposición hacia los tratamientos, que es la parte central de la ponencia, ¿cuándo aplicamos un tratamiento de terreno? Yo creo que esta respuesta todos la sabemos y es cuando tenemos suelos con características geotécnicas muy pobres, ¿de acuerdo? Un ejemplo, suelos blandos. Yo creo que esta imagen todos la conocemos, es la Torre de Pisa, que está inclinada porque ha tenido asientos diferenciales muy grandes debido a que se construyó sobre un suelo blando con un espesor variable. Entonces, se asentaba y cabeceaba. Esta torre se podría haber caído, ¿vale? Pero periódicamente van corrigiendo su inclinación. También podrían tenerla vertical, en una verticalidad perfecta, pero eso a Pisa le traería un problema y es que no irían turistas a la ciudad de Pisa, ¿no? Entonces la mantienen en un equilibrio de que se nos cae, pues la enderezamos un poco, pero siempre mantenemos esa inclinación que lo hace atractivo al turismo y a las fotografías de los visitantes. Si os fijáis, tiene una forma platanada, ¿vale? Porque esta torre se construyó por fases. La Torre de Pisa no empezaron desde el cimiento y construyeron hacia arriba y todo en una sola fase, sino que construyeron por etapas. En la época en la que empezaron a construir, pues tenían plata, construyeron algunos niveles y en un momento determinado llegó una guerra. No habían fondos para la torre, destinaron los fondos al ejército, a un uso militar, entonces la construcción de la Torre de Pisa paró.
¿de acuerdo? Durante años, hasta que terminó la guerra, volvieron a recaudar fondos y volvieron a construir. Y así 2 o 3 veces pasó esto. Y gracias a eso, la Torre de Pisa no se cayó, ¿vale? Porque al final esto está cimentado sobre un suelo que tiene un comportamiento no drenado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que consiguieron de forma involuntaria es que, como construían poco a poco y luego paraban, con esas primeras pisos de construcción, ese peso iba consolidando el terreno y ese terreno iba adquiriendo resistencia, ¿vale? Suficiente para poder poner los siguientes pisos. Volvieron a parar, volvieron a consolidar, ganó más resistencia y terminaron, involuntario, ¿vale? Si esto lo hubieran construido, si no hubieran habido guerras, la Torre de Pisa pues no estaría, se hubiera caído probablemente. Eso está demostrado numéricamente en libros hoy en día y es muy interesante porque habla justo de cómo se comporta el terreno en condiciones drenadas y no drenadas, ¿no? Gracias a eso, la arcilla, que normalmente tiene condiciones no drenadas, pues trabajó en condiciones drenadas y permitió la construcción. Si lo hubieran construido de golpe, el terreno no hubiera tenido bastante resistencia y hubiera caído la torre. Otros suelos problemáticos que tenemos, los rellenos antrópicos. Seguro que los que sois de Perú conocéis esta foto, ¿no? Al fondo está el Puente del Ejército, esto es el río Rímac. A la izquierda, un poquito más para atrás, no se ve. Para los futboleros está el campo del Sporting del Cristal. Y bueno, pues aquí vemos pues una unidad geotécnica nueva que está o geológica que está muy de moda en los últimos años en todo el mundo, que es la basura y es los rellenos antrópicos. Y esto lo vemos aquí en el RIMAC y lo vemos en todas las partes del mundo, porque a veces pues no tenemos conciencia ambiental y hacemos cosas que no debemos. Entonces, esto es un ejemplo, pero aquí a la derecha discurre el proyecto que conocéis como Línea Amarilla. La autopista de la Línea Amarilla, esa vía expresa, va sobre 7-8 metros de rellenos no controlados, de basura. En algunos puntos no hay, en otros puntos hay 3 metros, en otros puntos hay 8 metros. Entonces, ahí se ha tenido que hacer mucho mejoramiento de terreno y hemos tenido que combatir con esos rellenos no controlados. No es un terreno al que nos gusta enfrentarnos, pero el crecimiento de las ciudades propicia eso. Cada día hay menos espacio, cada día nos tenemos que adaptar al espacio disponible que tenemos en las ciudades y pues cada vez es más frecuente encontrarnos con suelos problemáticos, ¿vale? Ya no podemos elegir dónde construir. También tenemos los suelos licuables, que es el principal de los problemas que vamos a tratar hoy, ¿de acuerdo? Un suelo licuable, para que lo podamos llamar licuable, tenemos que tener 3 ingredientes. La receta estaría formada por un ingrediente que evidentemente es el terreno, ¿vale? Los suelos licuables son, en general, las arenas malgradadas, ¿de acuerdo? Arenas finas, con SPTs bajos, arenas sueltas, ¿vale? SPTs de menos de 30 ya podemos empezar a que se nos ilumine la bombilla para empezar a estudiar estos temas de licuefacción. Pero no, el suelo por sí solo no puede licuar, ¿vale? Necesitamos 2 elementos más. Uno es el agua, es decir, ese terreno tiene que estar saturado, y otro es el sismo, ¿vale? Si falta alguno de estos ingredientes, no hay licuefacción, ¿vale? Entonces tenemos que tener los 3. Zonas propensas a la licuación, pues zonas de costa, ¿no? En Lima, pues las zonas de, no sé, de Villa El Salvador, que son zonas arenosas con niveles freáticos altos por la cercanía a la costa, ¿de acuerdo? Zonas cercanas a los ríos, que tienen también niveles freáticos altos. Todas esas zonas son potencialmente licuables, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos experimentar qué es esto de la licuefacción, ¿de acuerdo? Aquí vemos un vídeo donde unos jóvenes que están en la playa, pues están pegando pataletas al terreno, y al final con sus pataletas lo que están haciendo es como inducir una especie de sismo, ¿de acuerdo? Y ellos están hundiendo porque el terreno está perdiendo capacidad de soporte porque ha licuado, ¿de acuerdo? Como veis, se han quedado medio enterrados porque el terreno, al meterle esa vibración, que podría ser el sismo, ha licuado, ha perdido capacidad de soporte y se han hundido, ¿vale? Así que si queremos experimentar esto de la licuefacción, pues no tenemos que ir más que a la playa. No vayáis a una playa de gravas, tiene que ser una playa de arenas y que el nivel freático esté alto, que es lo habitual, pegamos patadas y nos hundimos, ¿de acuerdo? Y por romper un poco el mito, ¿vale? Al final la licuefacción son como unas arenas movedizas, ¿de acuerdo? Solo que las arenas movedizas en general tienen ese comportamiento debido a un flujo ascendente vertical, ¿de acuerdo? Un flujo de agua. Entonces, esas arenas
como que licuefactan, pero no, el término licuefacción está más reservado para cuando esa pérdida de capacidad de soporte en un terreno arenoso con agua está motivada por un evento sísmico y no por un flujo de agua ascendente vertical. Entonces, para quedarnos todos tranquilos, yo me acuerdo mucho, yo empecé a jugar a los videojuegos con la Nintendo 1, esa gris, la NES que le llaman, y había un juego que conocéis porque hasta hoy en día existe, es de los mejores juegos que hay, y es el Mario Bros. Entonces había una de las pantallas donde habían arenas movedizas, entrabas a las arenas movedizas y te chupaban esas arenas y perdías una vida, ¿no? Se moría el muñequito. Entonces, eso no puede pasar, ¿vale? Por el principio de Arquímedes, si nosotros casi flotamos en el agua, ¿de acuerdo? En un fluido o en una mezcla de arena y agua, que es un fluido mucho más denso que el agua, todavía flotamos más, ¿vale? Entonces, si os caéis un día en unas arenas movedizas, estar tranquilos que vais a salir y no os moriréis, a no ser que os moriráis de agotamiento, de pedir auxilio, ¿vale? Solo hay que esperar a que alguien venga por nosotros. Ahora esto no sé por qué no pasa la diapositiva. Ahí. Entonces, casos de licuefacción los hay por todo el mundo, ¿vale? Estos son unas imágenes muy famosas. Yo creo que la imagen más famosa de licuefacción es esta de aquí abajo, ¿vale? Estos edificios que, como consecuencia del evento de licuefacción, han perdido capacidad de soporte en el terreno y han volcado, ¿de acuerdo? Esto es en el terremoto de Niigata, en el 64. También es una imagen muy famosa, la de este puente, ¿no? Que los tableros, al ser discontinuos, han perdido apoyo del pilar al tener un desplazamiento lateral y también se han caído. Otras formas de manifestarse la licuefacción, volcanes de arena, ¿de acuerdo? Luego lo veremos, ¿no? Pero la licuefacción es como que intentan disiparse las sobrepresiones, entonces sube el agua, es como una fuente y se generan estos volcanes, deformación y asentamientos, ¿vale? Problemas en carreteras en licuefacción hay así y son difíciles de tratar, ¿vale? Porque la licuefacción es un evento que sucede a grandes masas de terreno y al final nuestras obras son puntuales, entonces, y más cuando son obras longitudinales de muchos kilómetros, al final es difícil tratar todo, ¿no? Es complicado. Oscilaciones del terreno afectan a viales, ¿no? Elementos que puedan haber rígidos como alcantarillas, pues sobresalen, no sé, esta imagen de deslizamiento por flujo de la presa de San Fernando, o sea, son muchas formas en las que se puede manifestar la licuefacción. No hace falta irse al extranjero para ver ejemplos, en Perú hemos tenido bastantes. Perú es un país muy sísmico y tenemos todos los ingredientes para que esto suceda, ¿vale? Entonces tenemos que comprender el fenómeno y aprender a combatirlo. Los ejemplos más famosos, pues quizás el terremoto de Chimbote de 7,7 en 1970, el de 2001 en Arequipa, el de Pisco 2007, ¿no? Que yo creo que es el que más recordamos todos por la magnitud del desastre que hubo. En Moyabamba, al final, pues todos estos terremotos han reflejado eventos de licuefacción. Este es un mapa muy interesante, ¿no? Los puntitos rojos son áreas de licuefacción, ¿vale? Donde han sufrido eventos y los verdes áreas donde probablemente podría haber. En verdad tendrían que haber muchísimos más puntos, pero bueno, esos son como un preámbulo, puntos conocidos. ¿Qué es el fenómeno de la licuefacción? ¿Vale? Entrando ya un poco a lo técnico, es un proceso por el cual determinados suelos con presencia de nivel freático, afectados por un sismo, desarrollan presiones intersticiales elevadas de forma rápida, el terreno se comporta en condiciones no drenadas y da lugar a una pérdida de tensión efectiva que hace que el suelo se comporta con un fluido. Entonces, esto al final lo entendemos con la fórmula en que se basa toda la geotecnia, ¿vale? En geotecnia hay 1000 fórmulas, pero esta es la más importante de todas, que es el principio de Terzaghi, y es que la tensión efectiva es igual a la tensión total menos la tensión intersticial. La tensión efectiva es como la fuerza de contacto entre las partículas, ¿vale? La tensión total es, o lo podríamos asemejar al peso de terreno que tenemos por encima de un determinado punto de estudio en profundidad, y la U es la presión intersticial. Entonces, durante un sismo, esta U sube, ¿de acuerdo? Entonces, si la U sube, puede igualar a la tensión total. Entonces, si la tensión total y la presión intersticial son iguales, la tensión efectiva se anula. Es decir, esa tensión entre las partículas se pierde y produce la licuefacción, ¿de acuerdo? Formas de mitigar este riesgo. Tenemos dos grandes líneas de actuación, ¿vale? Podemos actuar o bien sobre el suelo, ¿de acuerdo? Con mejoramiento de suelos, que es lo que vamos a ver hoy. Y dentro del mejoramiento de suelos, pues tenemos dos grandes vías también, que uno es mejorar ese comportamiento de drenaje del suelo, ¿vale? Esa U, evitar que esa presión intersticial suba,
¿de acuerdo? Trabajar en eso. O reforzar el suelo para que si viene el esfuerzo sísmico, el suelo sea lo suficientemente resistente para que no licúe. Eso es una forma. Y otra forma es actuar sobre el diseño estructural. Ya no miramos el terreno, sino miramos la estructura. Nosotros hoy, o en el ratito que nos queda, vamos a enfocarnos en el mejoramiento de suelos, ¿vale? Los tratamientos de terreno los denominamos o los definimos como unas actuaciones que mejoran las propiedades resistentes. Recordar que las propiedades resistentes de un suelo son la cohesión y el ángulo de rozamiento, y las propiedades elásticas, ¿de acuerdo? Módulo de deformación, coeficiente de Poisson, etcétera. Y además mejora su comportamiento frente a un evento sísmico. En esta parte quedaría recogido el tema de la licuefacción, ¿vale? Entonces, al final, el enfoque tradicional de diseño de cimentaciones, ¿de acuerdo? Es que cuando no podíamos poner una cimentación superficial, bien porque superamos, ya no hablo solo de licuefacción, sino de suelos blandos, por ejemplo, bien porque las cargas transmitidas por una cimentación superficial superaban la resistencia que podía tener el terreno frente a esas cargas, ¿de acuerdo? Entonces ahí automáticamente hacíamos plum, pilotes, ¿vale? Es la opción cómoda que se ha llevado durante muchos años y lo que hacíamos era cimentar el terreno mediante pilotes hasta un estrato competente, ¿vale? La filosofía del tratamiento de terreno es olvidarnos de esto, ¿vale? Porque al final las cimentaciones profundas son muy, muy, muy caras y hay opciones intermedias antes de llegar a esa solución, ¿vale? Si no encaja una cimentación superficial, podemos tratar el terreno, ¿de acuerdo? Mejoramos el terreno que tenemos debajo de esa cimentación superficial, incrementamos su cohesión, su ángulo de rozamiento, mejoramos su drenaje, sus parámetros elásticos, de forma que ya podamos apoyar una cimentación superficial, ¿de acuerdo? Y ya diseñaría una cimentación superficial convencional, ¿vale? Esto es la idea y hacia lo que tenemos que tender, ¿vale? Tenemos que pensar que si no encaja una cimentación superficial, tenemos una opción intermedia, que es el tratamiento de una cimentación superficial sobre un tratamiento de terreno y dejar solo los pilotes cuando realmente haga falta, ¿vale? Porque es una opción muy cara. Evidentemente, los tratamientos de terreno no te solucionan todos los proyectos. Hay proyectos que, pues, por las características de la estructura, la magnitud de las cargas, esto no aplica y tenemos que ir a pilotes. Vale, pues dejemos las cimentaciones profundas para esos casos. Pero, por favor, tengamos en nuestro catálogo de posibilidades de diseño la opción de los tratamientos de terreno, que, como comento, no todo el mundo la tiene ahí, ¿de acuerdo? Pensemos siempre en esta opción antes de llevar a los pilotes, ¿de acuerdo? Como una solución más. Los tratamientos de terreno en Perú habrán entrado hace, no sé, 6, 7 años, una cosa así, con fuerza me refiero, y a empezar a utilizarse de manera masiva, pero todavía tiene mucho recorrido y creo que es algo que, pues, desde las personas que están, los futuros ingenieros que están formándose ahora en las universidades, los que recientemente han salido, creo que son las personas que tienen que impulsar estas metodologías, ¿vale? Y hacerlas como normales, que no parezcan bichos raros, sino que ya sea normal, como hacer una zapata o un pilotaje, ¿vale? La opción de cimentación superficial más terreno mejorado. Y ya en los ingenieros más experimentados, pues también que puedan empezar a utilizar esto como una alternativa más, ¿de acuerdo? Los tratamientos de terreno no son cimentaciones, ¿vale? El tratamiento de terreno es una actuación con lo que estamos mejorando las propiedades del terreno, ¿ok? Las cimentaciones son lo que ponemos encima, ¿vale? Los pilotes es una cimentación o la cimentación superficial. Hay veces que combinamos tratamiento de terreno y cimentación profunda, pues habrá veces en las que no tengamos más remedio que combinar, porque solo con pilotes no alcanzamos para resistir las cargas del terreno, de la estructura, y tengamos que mejorar también el terreno. Vamos a ver un ejemplo de eso más tarde. Entonces, ¿qué opciones de tratamientos de terrenos hay? Aquí empezamos también a entrar en un abanico cada día que pasa más amplio, porque esto día a día se va mejorando, se va investigando y van surgiendo nuevas técnicas, pero hoy vamos a ver, por temas de tiempo, unas cuantas, las que, bajo mi punto de vista, son las que más se utilizan, las más empleadas, como comento, y las más accesibles también en cuanto a tecnología en la mayor parte de los países, ¿de acuerdo? Ahí vemos un montón de técnicas. Al final, la que elijamos, no hay una técnica que valga para todo.
No hay una técnica que diga, ya utilizo esta técnica y ya cubro todos los proyectos. No, eso es un error, ¿vale? La elección del método o de la técnica de tratamiento va a depender del tipo de obra, del tipo de suelo, de la magnitud de las cargas, de la problemática que tengamos en el terreno, de muchas cosas. Siempre hay que hacer una especie de trade-off o de análisis de alternativas para ver con cuál nos quedamos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos de nuevo una lista, hay más, como comento, pero lo que sí que es cierto es que las técnicas se agrupan como en dos familias, ¿vale? Una familia que consiste en mejorar el terreno introduciendo elementos estructurales, ya veremos cuáles pueden ser, y otras en las que no introducimos nada en el terreno, sino que solo lo densificamos o mejoramos su drenaje. ¿De acuerdo? Son las dos grandes familias y en función de lo que busquemos, no es lo mismo tratar un problema de asientos que un problema de licuefacción, ¿vale? Las finalidades son distintas, los objetivos del tratamiento diferentes y por lo tanto las técnicas a emplear pueden ser distintas, ¿vale? Sí es cierto que hay tratamientos que cubren un gran espectro de posibilidades, otros que tienen unas posibilidades más reducidas, pero no tenemos que caer en el error de pensar que hay un tratamiento que valga para todo. Entonces, por empezar con el primer tratamiento que vamos a ver hoy, ¿vale? Vamos a ver unos cuantos y uno de ellos sería la compactación dinámica, ¿de acuerdo? Esto es un método que desarrolla Menard en el año 1969 y que consiste en densificar el terreno mediante impactos de gran energía, ¿vale? Es como una compactación a lo grande, ¿de acuerdo? ¿Qué realizamos? Pues con estas grúas que vemos en la imagen, dejamos caer una masa de gran tamaño desde una altura muy grande, entonces, ¡pum!, ese impacto lo que hace es densificar el terreno. Entonces, generamos una malla de impactos y podemos densificar o tratar el terreno hasta 10, 12, 15 metros, una cosa así. Más allá no aplica esta técnica, más allá de esas profundidades. Y también es una técnica que queda reservada para los suelos arenosos. Como sabéis, un suelo arcilloso es difícil de compactar, ¿no? Siempre en carreteras tenemos problemas a la hora de compactar suelos arcillosos, ¿no? Hay que llevar otro tipo de rodillos, es más no tan efectiva la compactación, ¿de acuerdo? Entonces, las arenas se compactan rápido y de forma sencilla. Entonces, esta técnica la reservamos para los suelos arenosos con una cantidad de finos pequeñas, del 10-12%, algo así, ¿de acuerdo? Es una técnica que empieza a ser rentable para grandes áreas de tratamiento, ¿de acuerdo? Más de 15.000 metros cuadrados, esto ya empieza a ser de lujo. Y al final lo que tenemos que diseñar pues es la separación entre los puntos de golpeo, el número de impactos en cada punto y el peso y altura de la masa, ¿vale? Ese peso de masa y altura al final se convierte en una energía específica de impacto, que es lo que nosotros buscamos. Este tratamiento se da en varias pasadas. Hay una primera fase donde alcanzamos una profundidad más grande, se generan como unos conos, estos conos serían los conos de tratamiento, pero como vemos se quedan unos huecos que tendríamos que tratar en siguientes fases ya menos profundas, ¿de acuerdo?, de menor energía. Normalmente damos 3 fases, aunque podrían ser necesarias más. Como comento, todo esto se diseña. Aquí hay un vídeo de la primera compactación dinámica que se hizo en Perú. Es para una planta industrial en Chilca, la planta de baterías Etna, ¿de acuerdo? Y es la primera que se hizo, la hizo la empresa Soletans. Voy a pasar un poquito el videito, pero al final aquí se ve muy bien cómo está la grúa, la masa que se levanta, ¿de acuerdo? Se va levantando, se va levantando. Voy a adelantarlo un poquito. ¡Uy! Me pasé. Se levanta, se levanta, se levanta y se deja caer. ¡Bum! ¿De acuerdo? Y así repetidas veces y en muchos lugares, ¿de acuerdo? Como comentaba, se establece una malla de impactos. Como habréis podido intuir, esto genera unas vibraciones en el terreno enormes. Entonces, no podemos hacer compactación dinámica, no sé, en la Javier Prado rodeado de edificios, ¿no? Porque todos esos edificios vamos a acabar fisurándolos, agrietándolos y destrozándolos, ¿vale? Esta técnica no aplica cuando tenemos estructuras cercanas. Órdenes de magnitud, no sé, 50 a 60 metros de separación, por ahí empezamos a pensar en esta técnica. Pero como comento, todo esto atiende a un diseño y hay formas de estimarlo, ¿vale? Si vemos que tenemos estructuras más o menos, por ejemplo, aquí pasaba una tubería de gas a 60 metros. Entonces, lo que se hizo fue monitorearla. Se instalaron sismógrafos para ver qué velocidades de partícula llegaban a la tubería y poder
determinar si esas velocidades de partícula o velocidades pico del terreno, de las ondas que se transmiten, superaban las admisibles, ¿no? También, pues, a mí me gusta dar muchos números gordos. Como número gordo, a más de 12 milímetros por segundo de velocidad pico de partícula ya puede empezar a dañar estructuras. Estructuras nuevas, si estamos hablando de monumentos históricos, esos umbrales se reducen, ¿vale? Evidentemente también depende del tipo de terreno, de, no sé, de muchas cosas más. Pero como número gordo lo podríamos tener ahí. Esta es otra, voy a bajar el volumen porque no sé si se me estará escuchando. Esta es otra compactación dinámica, además muy reciente. Vale, esto se está haciendo en el puerto de Salaberry y esto es un vídeo que le pedí a un amigo que está trabajando allí para poder mostrarlo hoy. ¿Vale? No es una carretera, pero al final, bueno, son ejemplos válidos del tratamiento. ¿De acuerdo? Luego veremos ejemplos más aplicados a carreteras. Entonces, como comentaba, consiste en levantar la masa y dejarla caer. En Gabinete podemos prediseñar, ¿vale? Para llevarlo al campo y comprobarlo. Entonces, el prediseño, aquí debería decir, en vez de diseño, debería decir prediseño, ¿de acuerdo? Ese prediseño consiste en determinar, a partir de esta expresión que relaciona la profundidad de influencia del tratamiento, un factor de eficacia y un factor del terreno, ¿de acuerdo?, con la masa y la altura de caída. Entonces, jugando con esas variables, podemos establecer hasta qué profundidad voy a llegar con mi tratamiento, ¿de acuerdo? Esto no aparece en normativas, el único código técnico donde aparece es la Federal Highway, ¿de acuerdo? No aparece en otros códigos técnicos, aparecen guías técnicas, pero no en normativas de obligado cumplimiento, ¿vale? Lo más normativo, podríamos decir, es la Federal Highway. Estas expresiones son las que desarrolló la empresa Menard, que en realidad son las que más se emplean, son muy parecidas a las que utiliza la Federal Highway, el concepto es el mismo, pero bueno, aquí las tenéis para consulta. Números gordos, ¿no? ¿De qué hablábamos? Pues cada una de esas pasadas, ¿de acuerdo?, en cada huella va a requerir, en general, entre 5 y 15 impactos, ¿vale? Tenemos que dejar y levantar y dejar caer la masa de 5 a 15 veces, ¿vale? Si nosotros diseñamos y nos salimos de eso, pues vamos ajustando los parámetros del tratamiento para englobarlo en estas cifras, que es lo razonable, ¿vale? Espaciamientos de malla entre 5 y 10 metros de lado, es decir, cada punto separado entre 5 y 10 metros. No sé, se generan cráteres entre 1 a 3 metros. Y fases de golpeo, pues de 1 a 3, más la fase de planchado, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Las 3 fases que comentábamos. Son cifras que nos ayudan a diseñar, ¿vale? Pero lo más importante es, primero, que hagamos un campo de pruebas. Yo no puedo ir con mi prediseño a la obra y hacerlo. Tengo muchas posibilidades de fracaso. Tengo que llevar mi diseño a una partecita de mi obra, ¿de acuerdo? Y hacer un campo de pruebas y comprobar que el tratamiento es efectivo, ¿vale? Con ensayos antes y después del tratamiento, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una huella de una de las compactaciones dinámicas más grandes que se hizo en el mundo. Fijaros el tamaño, ¿vale? No es habitual este tamaño de huellas, pero bueno, es anecdótico, ¿no? Que cabe una persona dentro. Pero como comento, y no solo en la compactación dinámica, los campos de prueba son lo más importante, ¿vale? Es la forma de comprobar mi prediseño. Las metodologías de cálculo que tenemos son muy empíricas y tenemos que comprobarlo en campo. Pero a lo mejor muchos os habéis preguntado, pero si estamos utilizando esto para tratar terrenos licuables y estamos introduciendo vibraciones, lo que vamos a conseguir es inducir una licuefacción en el terreno. Pues sí, podemos conseguir ese efecto. Entonces, lo que tenemos que llevar es un buen control de presiones intersticiales, ¿de acuerdo? Cuando vayamos golpeando, las presiones intersticiales irán subiendo, pero cuando superen el umbral de licuefacción, paramos. Esperamos a que se disipen y continuamos con el tratamiento, ¿de acuerdo? No solo tratamos suelos licuables, sino también problemas de asentamientos. Al final lo que estamos haciendo es densificar el terreno y con la densificación del terreno lo que logramos es incrementar el módulo de formación, el ángulo de rozamiento, la cohesión, mejoramos parámetros resistentes, parámetros elásticos, ¿de acuerdo? Entonces, aplican temas de licuefacción y también en otras problemáticas más. Eso en cuanto a la compactación dinámica. ¿Qué aplicaba, como comentaba, a suelos arenosos con poco fino? ¿Qué pasa si tenemos ya una cantidad de finos mayor, ¿vale? Donde la compactación dinámica no es efectiva?
pues lo que podemos emplear es la sustitución dinámica. Es muy parecido, solo que aprovechamos esa energía de los impactos para formar unas columnas muy gordotas de grava, ¿vale? Para introducir grava en el terreno. Hay una técnica de terreno que es las columnas de grava, pero esto no es. Esto es la sustitución dinámica. Son columnas con diámetros muy grandes, entre 2 y 3 metros, y podemos cubrir espesores de tratamiento de hasta 10 metros, una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo utilizamos cuando la compactación dinámica no es efectiva porque ya tiene una cantidad de finos importantes, ¿de acuerdo? Entonces, presenta una gran ventaja y es que al introducir elementos granulares en el terreno estamos mejorando el comportamiento de drenaje del terreno y esto ayuda a disipar sobrepresiones intersticiales, que era una forma de combatir la liquefacción, como habíamos comentado antes. ¿Qué pasa si tenemos espesores más grandes, ¿de acuerdo? Donde la compactación dinámica tenemos unos espesores de arenas con poco fino, muy grandes, donde la compactación dinámica no llega, ¿de acuerdo? Porque la compactación dinámica, pues podemos llegar a tratar entre 10 y 12 metros, una cosa así, 15, por ahí, ese es el orden de magnitud. Entonces, lo que podemos utilizar para profundidades mayores es la vibrocompactación o vibroflotación, ¿de acuerdo? Esto aplica para suelos arenosos con poco fino, ¿vale? Pero podemos llegar a tratar profundidades de hasta 50 metros, ¿vale? Como extremo. Entonces, esto es como un vibrador gigante que introducimos en el terreno y vamos reacomodando las partículas y densificando el terreno, ¿vale? Es como cuando vibramos el concreto, por lo mismo, pero a otra escala, ¿vale? En otro tamaño, mucho más grande. Entonces, este vibrador tiene como unos chorros de agua que ayudan a que se pueda introducir en el terreno y vamos vibrando. Y vamos reacomodando las partículas y vamos densificando el terreno y mejorando sus propiedades resistentes y elásticas. Esto es como comentaba antes, necesitamos hacer un campo de prueba con un espaciamiento y una densificación y una energía de densificación determinada, ¿de acuerdo? Y vamos probando la malla hasta que encontramos la óptima, ¿vale? Hay un parámetro de adecuación de Brown que depende de la granulometría, hay algunos ábacos que te dicen en función del número de golpes SPT del terreno sin tratar y en función de la energía del tratamiento y el espaciamiento entre puntos, nos da un SPT estimado después del tratamiento, ¿vale? Pues todos esos son ayudas para luego poder confeccionar mi campo de pruebas y validar el tratamiento, ¿vale? Aquí vemos unos videitos sobre cómo funciona. Introducimos el vibrador, ¿de acuerdo? Va vibrando. ¿Qué pasa? Que como vamos vibrando y se van reacomodando las partículas, el terreno, como podemos ver en la parte de abajo, evidentemente sufre un asiento. Esto lo tenemos que tener en cuenta en el diseño, o lo que podemos hacer es, conforme vamos vibrando el terreno, vamos aportando arena a ese cono que se forma, ahora veremos una imagen, se forma como un cono donde podemos rellenarlo con arena para compensar ese asiento, ¿de acuerdo? He dicho que íbamos a ver el cono, pero esa diapositiva la he quitado, pero en cualquier caso imaginaros un vibrador, entonces como consecuencia del avance del vibrador, alrededor de ese vibrador, que además tiene una fuerza centrífuga, pues se forma un cono donde no hay terreno, un cono vacío, ¿de acuerdo? Entonces es ahí donde aportamos la arena. Entonces ahora pasa lo mismo. ¿Qué pasa si tengo espesores de suelo grandes donde la vibrocompactación no aplica? ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos cuando la vibrocompactación no aplica? Porque tenemos suelos arenosos con una cantidad de finos mayor a ese 15% y la vibrocompactación pues no tiene efecto, ¿de acuerdo? Y tenemos una cantidad de finos pues ya más importantes. Ahí es cuando podemos utilizar las columnas de grava, ¿de acuerdo? Las columnas de grava, de hecho, utilizamos el mismo vibrador que en la vibrocompactación, ¿de acuerdo? Pero tiene un hueco, ¿vale? Por donde introducimos grava. Lo que hacemos es, cuando introducimos ese vibrador, vamos vibrando, vamos retirándolo y vamos introduciendo grava en el terreno y formando unas columnas de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Esto aplica en arenas con contenidos de fino superior al 15%, pero también en arcillas, ¿vale? Donde la compactación dinámica no aplica, la sustitución dinámica tampoco, ¿de acuerdo? Entonces ya se va reduciendo la
la posibilidad de tratamientos y las columnas de grava empiezan a tener importancia, digamos, y efecto. Entonces, en suelos cohesivos estaríamos hablando de que funciona cuando tenemos resistencias a corte sin drenaje de mayores a 15 kilopascales o números de SPT menores a 15 en arenas, ¿vale? Si tenemos resistencias a corte sin drenaje en arcillas menores de 15, esto no funciona porque el suelo no tiene suficiente contención lateral y las columnas se abomban cuando las cargamos, ¿vale? Entonces, la gran ventaja de las columnas de grava, que lo convierten en un método excelente, es que estamos introduciendo elementos granulares. Pasa un poco como con la sustitución dinámica. Y al introducir elementos granulares estamos mejorando el comportamiento del terreno frente al drenaje, ¿de acuerdo? Esas presiones intersticiales que suben cuando viene un sismo se disipan a través de las columnas de grava y ya no suben, ¿vale? Y podemos controlar que no suben hasta ese umbral de liquefacción que hablábamos y conseguimos que cuando hemos revisado el principio de Terzaghi, la presión intersticial no alcance un valor tal que iguale la tensión total y anule las tensiones efectivas y me produzca la liquefacción. Esto, evidentemente, además de liquefacción, puede tratar otras problemáticas geotécnicas como problemas de asientos, de capacidad de carga, ¿de acuerdo? Con esto estamos mejorando el drenaje y además la resistencia a corte del terreno, ¿vale? La cohesión, el ángulo de rozamiento, estamos mejorando su comportamiento elástico, reduciendo asientos, ¿vale? Tiene muchas ventajas. Entonces, esto no hay que entenderlo como pilotes, ¿vale? Muchas veces escuchamos pilotes de grava o que son pilotes, no sé. Es todo menos pilotes, ¿vale? No es una cimentación profunda, ¿vale? No es una cimentación, es un tratamiento de terreno, ¿vale? Esto al final lo que tenemos es nuestro terreno de origen, el suelo natural, donde colocamos las columnas de grava y al final tenemos un terreno equivalente con unos parámetros equivalentes, ¿de acuerdo? Antes teníamos un ángulo de rozamiento, una cohesión y un módulo de formación del suelo natural. Tenemos otros de las gravas, que serán más altos, bueno, la cohesión más baja, porque es más granular, pero al final tenemos un conjunto equivalente de parámetros geotécnicos mejorados, ¿vale? Y sobre eso apoyamos nuestra cimentación. El comportamiento de esta técnica lo que hace es repartir la carga entre el terreno y las columnas, ¿vale? El terreno tiene unas características pobres, pero aunque es pobre, vamos a utilizarlo un poquito, ¿no? Vamos a aprovechar esa escasa resistencia que tenga para recibir un poco de carga y que el resto se lo lleven las columnas, ¿vale? Se reparte la carga entre columnas y suelo y, de hecho, no están conectadas a la estructura, a diferencia de una cimentación profunda que sí. Los pilotes están conectados al encepado y el encepado a la superestructura. La carga viaja a través del pilote y se disipa en profundidad en un estrato más resistente, ¿vale? Entonces, columna de grava no es un pilote, no tienen nada que ver, absolutamente nada. Diseños totalmente diferentes, ¿vale? Es un tratamiento de terreno. Entonces, estamos mejorando la capacidad de soporte, como hemos comentado, reducción de asientos, aumentamos la velocidad de consolidación cuando tenemos arcillas blandas, saturadas. Y bueno, un poco el fin de esta ponencia, que es mejorar el comportamiento del terreno frente a un evento sísmico. Aquí vemos alguna imagen y ya voy a empezar a acelerar porque se me acaba el tiempo, ¿vale? Pero vemos una imagen de cómo se construye esto. Metemos la grava en una tolva y la tolva la levantamos, ¿vale? Hasta que la hacemos introducir esa grava por el vibrador, ¿vale? Que tiene un hueco y aquí vemos, bueno, vamos subiendo y bajando el vibrador e introduciendo esa grava y vibrándola. La columna tradicional se compacta por vibración, ¿vale? Hay otras columnas de grava que han desarrollado otras empresas que se compactan en vez de por vibración, por impacto, ¿vale? Cuando compactamos por impacto son columnas más rígidas, pero alcanzamos diámetros en general más pequeños. Cuando compactamos por vibración tenemos diámetros mayores, pero rigideces menores. Al final es similar, ¿vale? Todos son columnas de grava. Entonces, el diseño de una columna de grava, como comento, hay que probarlo en campo mediante columnas de prueba, pero aquí hay un poco más de ciencia, al menos más que en las otras técnicas de tratamiento que hemos visto. Hay una metodología, que es el método de Priev, que con unos ábacos que vemos aquí, a partir de la relación que hay entre el área de la columna y el área del suelo circundante y la característica de la grava que colocamos, pues podemos abordar el diseño y ser capaces de traducir nuestro suelo
que tiene columnas de grava y terreno natural en un suelo equivalente y ver el terreno en su conjunto, ¿vale? Calcular un ángulo de rozamiento equivalente, una cohesión equivalente, un módulo de formación equivalente y ya tratarlo el diseño de la cimentación como si fuera un terreno normal, pero con otros parámetros geotécnicos que han sido mejorados, ¿vale? Pero el diseño de la cimentación ya continúa igual que con un diseño tradicional. ¿Qué pasa cuando el terreno es tan blando, de acuerdo, que no hay suficiente contención lateral, ¿vale? Sé que estoy hablando de arcillas que en principio no son licuables, aunque hay arcillas licuables, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando esas arcillas son tan blandas, tenemos resistencias a corte tan bajas que no hay contención lateral para la columna de grava? Pues ahí lo que hacemos es rigidizar esa columna de grava con mortero y formar columnas de mortero. Hay empresas que lo que hacen es verter el mortero dentro de la grava, y hay como una mezcla de mortero y grava, y otras que directamente forman columnas de mortero como tal, ¿de acuerdo? Hay algo muy importante que no he comentado, y es que para formar las columnas de grava o estas columnas de mortero no hay extracción de terreno, ¿vale? Nosotros introducimos la grava y desplazamos el terreno lateralmente, ¿vale? Lo mismo con las columnas de mortero. ¿Qué conseguimos con esto? No solo introducir elementos más resistentes, que sería la columna de mortero o la columna de grava, sino también estamos densificando el terreno circundante. El terreno entre columna y columna estamos densificándolo porque lo estamos desplazando lateralmente para introducir estas inclusiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos consiguiendo ahí un doble efecto de densificación, ¿vale? Entonces, hacer agujeros y meter gravas no son columnas de grava, ¿vale? Ni tampoco columnas de mortero, ¿ok? Eso es importante que quede claro porque a veces hay malas prácticas por ahí, sobre todo con las columnas de grava donde este efecto es más acusado, ¿de acuerdo? Hay prácticas, y vuelvo un poco atrás en la presentación, ¿vale? Donde en vez de introducir un vibrador y desplazar el terreno lateralmente para introducir la grava, lo que se hace son excavaciones, se saca el terreno y se mete la grava. Entonces, ese efecto de densificación entre columnas se pierde, ¿vale? O sea, las columnas de grava no es hacer agujeros y colocar grava, sino que tiene un proceso constructivo que hay que respetar, ¿de acuerdo? Las columnas de mortero, bueno, las columnas, perdona que vaya un poco adelante y atrás, pero las columnas de grava, por hablar de números gordos que comentábamos antes y que me gusta daros, números gordos de las columnas de grava, de diseño. Espaciamiento entre columnas entre 0,80 metros y 1,20 m es lo habitual. Diámetros de columna entre 80 centímetros y 1,20 m es lo normal, ¿vale? Con eso podemos empezar a tantear nuestro tratamiento. En el caso de las columnas de mortero, ¿vale? Alcanzamos diámetros más pequeños, ¿vale? Del orden de... Bueno, esto está adaptado a la tecnología que utiliza la empresa Menard, entre 360 y 420 milímetros, ¿vale? Son los diámetros de la columna de mortero. Inclusiones de máximo hasta 30 metros en el mortero. Esto es un límite superior ya que no conviene llegar, ¿vale? Estaríamos hablando de 20 metros por ahí, más razonable, lo que llevamos con las columnas de mortero. Y con las columnas de grava, profundidades un poco menores, ¿vale? Hasta 15 metros, una cosa así, es lo que podemos llegar con las columnas de grava. Las llevo un poco en paralelo porque al final son tratamientos similares, solo cambia la rigidez del elemento que estamos introduciendo, ¿de acuerdo? Y el tipo de terrenos, evidentemente, en el que lo usamos, ¿vale? Pero para que tengamos esos números gordos en la cabeza, lo que hemos comentado. Luego tenemos el J-grouting. Esta es una técnica que podríamos decir aplica en todo tipo de terrenos, pero es tan cara que tenemos que usarla cuando realmente la necesitamos, ¿vale? Esto consiste en formar columnas de una mezcla entre suelo y cemento, ¿vale? Formamos estas columnas y podemos tratar el terreno y reducir riesgos de liquefacción, reducir problemas de asientos, en fin, cualquier problemática geotécnica la podemos tratar con esto. Como me estoy comiendo el tiempo, voy a pasar un poco rápido, me imagino que luego tendréis las presentaciones a disposición y aquí pues tenéis información un poquito más detallada, ¿vale? El jet grouting lo podemos utilizar, se utiliza mucho en obras de metro, ¿de acuerdo? Para, no sé, realizar excavaciones bajo el nivel freático, crear un tapón para evitar que entre mucho caudal de agua,
Para cimentaciones de puentes, abrazar los pilotes de un puente, para reducir empujes entre las dos de muros, en fin, para muchos temas, ¿de acuerdo? Esto se ejecuta, pues como os habréis imaginado, realizamos una perforación hasta llegar a la punta o a la cota inferior de la columna, inyectamos un fluido que es aire, vamos cortando el terreno y por detrás vamos rellenando ese espacio con lechada, ¿vale? Hay diferentes tipos de jet, ¿de acuerdo? Hay veces que de frente vamos con el agente cementante, cortando e introduciéndolo en el terreno. Hay veces que no, que introducimos un fluido más, que metemos aire, ¿de acuerdo? Para primero cortar y luego meter el fluido. Y al final lo que conseguimos son estas columnas que lo que hacen es rigidizar el terreno. Por ver que me estoy pasando de tiempo, 2 ejemplos rápidos donde hemos aplicado esto en Perú, ¿vale? En obras viales. Una es en un puente en Piura, ¿vale? Teníamos problemas de licuefacción, el proyecto original planteaba una cimentación profunda, ¿vale? Una cimentación superficial, pero que quedaba ahí en el horizonte licuable, ¿vale? Habían como 6 metros licuables, una cosa así, son estas manchas rojas. Entonces se reevaluó el proyecto y para evitar que la cimentación quedara apoyada tan cerca de ese horizonte licuable, pues se plantearon 2 opciones. La tradicional y a la que siempre recurrimos, que es la cimentación profunda, ¿vale? Llevar la cimentación y los pilotes hasta un horizonte que no sea licuable y emplotar esos pilotes en un terreno que no sea licuable, ¿vale? Y despreciar el aporte resistente del terreno que licúa en el diseño de esos pilotes. O realizar subir la cimentación superficial y realizar un tratamiento de terreno, ¿vale? Donde apoyar esas zapatas y evitar que estén apoyadas en un terreno licuable. Por economía se seleccionó la opción de cimentación superficial más alta que la original y colocar un tratamiento de terreno, perdón que vaya tan rápido, para evitar o reducir el riesgo de licuefacción, ¿vale? Este terreno, conocéis seguro los suelos de Piura, ¿vale? En Piura tenemos niveles freáticos elevados, además sometido a los efectos del Niño o a lluvias intensas todos los años, por lo tanto los niveles freáticos que a veces parecen bajos suben hasta la superficie con frecuencia, ¿de acuerdo? Y eran unas arenas pobremente gradadas con SPTs muy bajos. Entonces, esto es al final lo que se propuso, columnas de grava, ¿de acuerdo? Pero fijaros la diferencia entre la cimentación superficial que se diseñó inicialmente y la que se pudo diseñar gracias al tratamiento de terreno. Primero se tenían zapatas de 10 por 27 metros cimentadas las zapatas de los pilares intermedios entre 10 y 27 metros, de 10 por 27 metros, los estribos de 10,6 por 19,4, ¿vale? Pero profundidades de cimentación de 5,5 a 6,5 metros, ¿vale? Cimentar esas profundidades involucra taludes, ¿vale? Es una obra urbana con edificaciones cercanas. Los taludes se convierten en un problema, necesidades de dewatering, todo un caos, ¿vale? Gracias al tratamiento, además de prevenir el riesgo de licuefacción, se pudo subir la cimentación, ¿vale? A profundidades de entre 2,5 y 3,5 metros. Nos quitábamos de en medio los problemas de cimentación, ¿vale? De excavación, y permitió diseñar, pues, cimentaciones más pequeñas, ¿vale? Del orden de 8 por 16 metros. O sea, gracias al tratamiento se economizó mucho la obra. Las características del tratamiento eran columnas de grava compactada, por lo tanto tenían unos diámetros algo más pequeños, del orden de 50 milímetros, espaciadas entre centro a centro de un metro y medio, ¿vale? Voy a pasar un poquito más rápido esto. Algunas imágenes de la obra. El tratamiento lo ejecutó la empresa Emin, ¿de acuerdo? La obra que aquí vemos casi construida es este puente que tenía 4 apoyos, ¿vale? 3 vanos de entre 20 y 30 metros con 2 pilas intermedias, 2 estribos, 2 carriles, ¿de acuerdo? Lo ejecutó la empresa Cosapi. Y luego otro proyecto también para ir terminando, donde era un puente en Quilca, donde también se ha puesto en práctica los tratamientos de terreno, en este caso el jet grouting, ¿de acuerdo? Es un puente largo, 240 metros de puente, 5 pilas intermedias, vanos de entre 38 y 40 metros, ¿de acuerdo? Apoyados en espesores licuables importantes, ¿vale? Este es el perfil geotécnico, habían unas arenas pobremente gradadas, SPTs muy bajos, a grandes profundidades,
¿de acuerdo? Aquí el terreno resistente empezaba a aparecer en torno a los 40, 30, 40 metros, ya teníamos un horizonte resistente, pero todo lo de arriba era arena muy suelta, ¿vale? Entonces, aquí no hubo más remedio que combinar tratamientos de terreno y cimentación profunda, ¿vale? Porque al ser una zona sísmica, los esfuerzos horizontales eran importantes y se requería contención lateral, ¿vale? No podíamos dejar solo una zapata apoyada porque patinaba, ¿vale? Entonces se quería cimentar con pilotes y lo que se hizo para prevenir el riesgo de liquefacción es abrazar esos pilotes que serían los puntos grises. Esto es una imagen en planta del encepado con columnas de J-grouting. Alrededor de cada pilote pues habían columnas de J-grouting que lo que hacían era abrazarlos y reducir el potencial de liquefacción del terreno que envolvía a esa cimentación profunda. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo hemos combinado cimentaciones profundas con tratamientos de terreno, ¿vale? Para esto se realizaron modelos numéricos, metodologías tradicionales, se pudo ver cómo, bueno, pues la mayor carga la absorben las columnas de J-grouting y menor carga al suelo, ¿vale? Se realizaron columnas de prueba porque, como comentaba, es lo más importante, no me puedo poner a hacer columnas de frente porque puedo fallar, tenemos que hacer columnas de prueba, y ajustar las variables del tratamiento y de los equipos y luego nuestras columnas de diseño. Algunas imágenes de la obra, bueno, la campaña geotécnica, pues como toda campaña geotécnica en un río donde tenemos agua, se tuvieron que hacer isletas para poder apoyar el equipo de perforación. Esto es una imagen de la pilotera, ¿vale? Una imagen del encepado de pilotes. Aquí está el hormigonado en estribo, pero bueno, interés geotécnico está al fondo, que está el equipo del jet grouting, ¿de acuerdo? Estaban colocando el jet grouting en uno de los apoyos intermedios y esto pues es el puente terminal, ¿de acuerdo? Ya han habido varios sismos en la zona y está funcionando de maravilla, ¿de acuerdo? Y luego hay otros tratamientos también que se están haciendo en Perú, como comento, esto ya en el país son técnicas que empiezan a ser ampliamente utilizadas, pero bueno, se ha hecho la compactación dinámica que comentaba antes en Chilca. Estas imágenes son de la empresa Soletanch, ¿de acuerdo? Que me las proporcionó y las estoy poniendo aquí, ¿vale? Hay que mencionarles ya que pues, las obras son de ellos. Entonces, columnas dinámicas han hecho en la planta de tratamiento la planta de baterías de Edna en Chilca, columnas de grava en Sullana, norte, inclusiones rígidas en Callao, ya se están utilizando mucho, pero no lo suficiente. Esto tiene que utilizarse mucho más. Os animo a que incorporéis esta tecnología y estas metodologías de diseño dentro de vuestro abanico de posibilidades a la hora de hacer un diseño geotécnico, ¿de acuerdo? ¿Y hacia dónde apunta esto? Pues yo creo que, bueno, en el país desde luego que a utilizarse más, ya se utiliza, pero se puede utilizar más, ¿de acuerdo? Todavía se ven muchos casos donde se han empleado cimentaciones profundas y se podrían haber resuelto con cimentaciones superficiales y tratamientos de terreno. Y bueno, como comentaba, son métodos que, pues donde hay mucho que investigar todavía. Ahora se está investigando mucho en cómo realizar modelizaciones numéricas con elementos finitos para modelar el tratamiento, pero no está todavía suficientemente afianzados a estas metodologías de diseño numéricas. Todavía pues, se está investigando en ello y, como comento, lo más importante de estos métodos es realizar campos de prueba y hacer ensayos antes y después del tratamiento para asegurarnos que el tratamiento que hemos diseñado es correcto. Y nada, con esto termino. Perdonad, me he pasado del tiempo, disculpad. Lo que pasa es que a mí, cuando hablo de estas cosas de la geotecnia, disfruto y pues me he pasado el tiempo. Algunas cosas sé que las he contado más rápido de lo que se debería para interiorizarlas, pero bueno, quedo a posibles consultas que podáis tener, a futuros contactos que podamos realizar, dudas que tengáis a futuro en vuestros estudios, en vuestras obras, en vuestros proyectos, no sé, podemos contactar para conversarlas. Yo, mis datos de contacto quedan abiertos para vosotros, que no los he escrito, pero ahora los puedo poner en el chat para que los tengáis y pues ya que el vínculo que hemos establecido hoy, pues que quede a futuro y que cualquier inquietud profesional que podáis tener en estos temas, que sepáis que podéis contar con mi apoyo. Lo he contado todo muy rápido, sigo hablando y no me callo, pero bueno, la presentación supongo que os la pasarán y si no, pues me la pedís por correo y yo os la paso y ahí la tenéis para
que os quede para consulta y cualquier tema que no haya tratado con la suficiente profundidad o no haya quedado claro, podemos conversarlo ahora o a futuro. Muchas gracias por haberme escuchado y quedo atento a consultas que podáis tener. Bueno, muchas gracias a usted, ingeniero Salvador. Ha sido muy interesante la ponencia. Usted nos comparte su emoción también a nosotros. Tengo algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para evaluar la potencialidad de licuación de suelos? Lo más habitual, y todo esto nace, y la técnica más extendida, podríamos decir, es la metodología de Side-Idris, que es con lo que nace todo, ¿no? Las primeras metodologías de evaluación del potencial de licuefacción, pues la desarrollaron Side-Idris, que están basadas principalmente en el número de golpes SPT. Por eso luego ha evolucionado mucho y ahora ya se puede evaluar a partir de la velocidad de ondas de corte, con métodos geofísicos, a partir de piezoconos. Ya hay más metodologías, ¿no? Pero todo nace con ellas y las demás como que han continuado esta filosofía. Y están basadas al final en relacionar la resistencia que tiene el terreno frente al esfuerzo de corte cíclico y el esfuerzo inducido durante un sismo, ¿no? O sea, al final consiste en comparar lo que resiste el suelo con el esfuerzo que induce un sismo, ¿de acuerdo? Y, pues, evidentemente, que el esfuerzo que resiste el terreno sea mayor que el esfuerzo inducido. Entonces, así es como se estima el potencial de licuefacción. Números gordos que tenemos que tener, que yo siempre hablo de números gordos, para saber si tenemos un terreno licuable sin necesidad de entrar a hacer cálculos sofisticados. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que ser capaces de, no sé, de en una servilleta poder tomar una decisión, ¿no? O con estos números o valores referenciales poder tomar decisiones, porque al final a veces la ingeniería corre a una velocidad que no nos da tiempo a parar a hacer nuestros supermodelos súper bacanes, con métodos finitos, colores, montón de gráficos, porque eso requiere el tiempo que a veces las obras no tienen, ¿no? Entonces, tenemos que tener números gordos en la cabeza y cuando tenemos arenas con niveles freáticos altos, arenas pobremente gradadas, con pocos finos, ¿vale? Finos de menos de 30%, y número de golpes, ahí coincide un poco la cifra, de menos de 30 golpes, ¿vale? 20, por ahí, número de golpes en ensayos EPT, pues podemos empezar a pensar que tenemos licuefacción, ¿vale? Luego, evidentemente, ese número gordo nos ayuda a enfocar nuestros diseños y a tomar decisiones, pero evidentemente siempre tenemos luego que afianzarlo, ¿no? Con un diseño propiamente dicho. Claro. Usted también comentó que se mencionó, por ejemplo, los eventos de Chimbote y Arequipa en Perú. ¿Existen otros casos más significativos a nivel mundial sobre el fenómeno de licuefacción? Sí, como comento, la licuefacción, o sea, es el pan de cada día en realidad en las zonas sísmicas, porque es muy común tener arenas y tener agua, ¿no? Todas las zonas de costa pues prácticamente reúnen estas condiciones, todas las zonas o muchas zonas cercanas a ríos, sobre todo en la parte baja de los ríos cercanos a la desembocadura, donde el material ya es más fino y se deposita, son zonas que son propensas a la licuación. Ahí hemos visto algunos casos, ¿no? El más famoso es el de Niigata, yo creo que es la imagen que todos tenemos en la cabeza con el tema de licuefacción, pero hay muchos más. Que se haya manifestado la licuefacción, pues muchas veces, yo ahora casos en la cabeza recientes de licuefacción, pues no tengo, pero bueno, nombrar los que hemos nombrado, ¿de acuerdo? Pero son eventos muy comunes, ¿vale? Y difíciles de tratar porque tratan a muchas áreas de terreno. Y no tenemos que ver esto como algo raro de decir, no, la licuefacción no pasa. Si pasa es mala suerte. No, si pasa es normal que pase, ¿vale? Porque la naturaleza es así y si vivimos en un entorno sísmico, pues probabilidades de licuefacción hay muy altas y tenemos que estar preparados para eso, ¿vale? Pero es un fenómeno común, no hay que verlo como algo raro, ¿vale? Es algo que tenemos que si vemos arenas, agua y sismo, estudiarlo, ¿de acuerdo? Tengo una última pregunta que fue realizada por Estefano Castillo. Siempre que se realiza un tratamiento de terreno con columnas de grava, ¿se puede garantizar que el área donde se mejoran tanto propiedades mecánicas como elásticas cubran en su totalidad las superficies de falla generadas por debajo de la cimentación?
De no ser así, ¿hasta qué punto se consideraría óptimo utilizar los parámetros mejorados? Ya, aquí pasa una cosa, a ver si puedo dibujarlo. Entiendo que va por aquí la pregunta. A ver si puedo hacer aquí un dibujo aprovechando que tengo un espacio en blanco. Vale, yo estaba comentando que imaginemos que tenemos nuestro terreno. ¿Se está viendo lo que dibujo? Sí, sí, Sí. Ya, sí. he dibujado solo una línea negra. Vale. Ujú. Entonces, este terreno tiene unos parámetros geotécnicos, ¿no? Una cohesión, un ángulo de rozamiento y un módulo de formación, ¿no? Y sobre este terreno nosotros pues colocamos nuestra cimentación, ¿de acuerdo? Esto es nuestra cimentación. Entonces, sabemos, por lo que hemos estudiado y los que nos dedicamos a geotecnia, que las cimentaciones pues generan un mecanismo de rotura en el terreno que tiene una forma más o menos así, ¿vale? Simplificada. A lo largo de estas superficies el terreno va ofreciendo resistencia, conforme yo voy cargando la zapata se van generando estos mecanismos de rotura y va ofreciendo una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros mejoramos el terreno porque esta resistencia del terreno no es suficiente para resistir las cargas que transmite esa zapata, mejoramos el terreno, imaginaros, de esta manera, ¿vale? Siempre lo suyo es que mejoramos el terreno al menos hasta la profundidad que llegan las cargas. Ahí hay que entrar a evaluar el bulo de presiones, todo eso. ¿Vale? Entonces, dentro de este tratamiento de terreno tendremos una C equivalente, ¿vale? Una phi equivalente y un módulo de formación equivalente. Y otros parámetros geotécnicos, ¿no? Pero para el diseño de cimentaciones estos son los más importantes. Que son más altos, excepto que son mejorados o más altos en general con respecto a los iniciales, ¿vale? Entonces, yo durante la exposición he comentado que para diseñar esta zapata yo ya me olvidaría de estas propiedades y pasaría a diseñar con estas otras. Pero no es del todo cierto, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros diseñamos con estas propiedades mejoradas? Al menos hacemos la comprobación de resistencia al corte con estos parámetros mejorados. ¿Qué pasa? Pues que a lo largo de la superficie que ofrece resistencia al corte, ¿vale? Esta parte del terreno sí que está trabajando con estos parámetros mejorados, pero esta parte del terreno no. Este mecanismo de rotura está ofreciendo resistencia en vez de con los parámetros equivalentes, está ofreciendo resistencia con unos parámetros más bajos. Entonces estaríamos realizando un diseño del lado de la inseguridad. Si es que lo que condiciona el diseño es la verificación de resistencia al corte y no la verificación de asientos. Vale, entonces, con estas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y tener claro que si utilizo los parámetros geotécnicos equivalentes, solo puedo hacerlo a lo largo de estas cuñas que ofrecen resistencia dentro del terreno tratado, ¿vale? Fuera ya no. O sea, como resumen, si tratamos el terreno y estamos haciendo una verificación de resistencia al corte, para utilizar los parámetros geotécnicos resistentes, realmente tendríamos que tratar todo, ¿vale? Todo que el tratamiento cubra todos estos mecanismos de rotura. Esto en la práctica es poco práctico porque involucraría áreas muy grandes, ¿vale? Entonces, lo que normalmente se hace es dar un sobreancho al tratamiento del orden de la mitad del espesor del suelo a tratar, ¿de acuerdo? Eso es lo que normalmente hacemos. Y el suelo a tratar, pues evidentemente el espesor del suelo a tratar tiene que ser aquel que es o que tiene las características geotécnicas pobres y que no permite que coloque una cimentación superficial encima, ¿vale? Esos son los números gordos que hablábamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo realizamos la verificación de resistencia al corte? Porque al final tenemos que utilizar dos juegos de parámetros. Pues con las metodologías de Bring-Hansen habituales no podemos, porque ahí solo metemos un juego de parámetros, ¿vale? No sirve, entonces tenemos que ir a métodos de equilibrio límite. Esto, por ejemplo, en un slide se puede hacer, ¿vale? Podemos pintar un modelito sencillo de equilibrio límite donde pongamos, pues por un lado, el terreno tratado con sus parámetros y por otro lado,
el terreno sin tratar, que sería pues todo lo demás, ¿de acuerdo? El terreno sin tratar pues sería pues toda esta parte con los parámetros del suelo natural. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y creo que la pregunta iba por ahí. Como era un poco larga, cuando he llegado al final, ya del principio casi no me acordaba, pero creo que iba por ahí y si no iba por ahí, pues vuelve a preguntar, por favor, ¿vale? Espero que haya quedado más o menos claro. Sí, sí se entendió, ingeniero. Esas son todas las preguntas. Quisiera agradecerle por su tiempo y por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Espero que sigamos contando con su participación en próximos eventos.